Un cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Loaiza Nieto y el día de hoy vamos a realizar el laboratorio número 5 relacionado con el almacenamiento de VirtualBox, eh, específicamente sobre convertir el tipo de disco virtual de normal a multiconexión para poder ser ejecutado en múltiples máquinas virtuales al mismo tiempo. Tengamos en cuenta una cosa y es que cuando hablamos de un disco multiconexión, estamos hablando de un disco base, un disco plantilla con el cual varias máquinas pueden instanciarse desde una misma información y a partir de allí pues pueden generar unos archivos diferenciales que, como su nombre lo indica, van a ser el aspecto diferenciador del resto. Así que, teniendo en cuenta ello, vamos a empezar por identificar esta máquina en la cual estamos ejecutando este archivo. Este archivo, bueno, nos va a identificar esta misma máquina. Eh, Le coloqué aquí como nombre máquina original para después ver unos cambios reflejados. Entonces, siendo así, pues, lo primero vamos a apagar la máquina. Haciendo este apagado, vamos aquí a la parte de herramientas y en la parte de medio, que es donde estamos en ese momento, vamos a seleccionar este disco en el que está relacionado con esta máquina y lo vamos a liberar. Cuando lo liberamos, este disco entonces deja de estar vinculado hacia esta máquina y lo que queremos es moverlo. Como vemos, este disco se encuentra aquí adentro, entonces para ello podemos incluirlo afuera de la carpeta en la cual se encuentra en este momento y vamos a dar Save. Podemos comprobar esta información yendo hacia la ruta en la cual se encuentra la máquina virtual y vemos que ya no tiene el archivo de extensión VDI, sino que se encuentra afuera. Hecho este procedimiento, volvemos acá a la parte eh, de medios y vamos a entonces hundirle aquí donde dice propiedades, que es este cuadrito que tenemos acá abajo, y le vamos a dar en el tipo multiconexión. Cuando le asignamos a este tipo de multiconexión, le vamos a aplicar y listo. Una vez hecho esto, pues ya tenemos el disco como multiconexión y podemos tenerlo como base para instanciar varias máquinas apuntando a un mismo disco, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva máquina. Vamos a colocarle aquí VMB y no vamos a seleccionar ninguna imagen. En este caso, lo que queremos hacer es un Linux Ubuntu. Como estamos manejando una distribución de Linux Mint, pues está por debajo, tiene Ubuntu. Vamos a darle aquí donde dice siguiente. Pues esta es la información relacionada con el hardware de la máquina. Vamos a dejarla por defecto. Y acá es un paso importante. No vamos a seleccionar un nuevo disco, sino que vamos a darle aquí donde dice usar un archivo ya existente de disco duro virtual. Y como vemos, se selecciona pues, el único que hay disponible, que es el VMA. En caso de que tuviéramos varios, pues lo seleccionamos. Vemos ya de una vez que pues, nos marca aquí el tipo multiconexión. Entonces, bueno, vamos a darle aquí donde dice siguiente. Aquí está toda la información y le damos terminar. Empieza entonces a crearse esta máquina eh, y ya podemos ver una cosa, y es que aquí en la información del almacenamiento ya nos marca aquí este tipo nuevo que es el de multiconexión. Bueno, antes de profundizar un poco más aquí en esto, vamos a asignarle, pues saltándonos un paso del procedimiento, vamos a configurar aquí el almacenamiento en la parte SATA, el mismo disco. Entonces vamos aquí donde dice disco duro y vamos a seleccionar VMA. Seleccionamos y vamos a aceptar. Perfecto, vemos que se acaba de crear esta vinculación, pero aquí hay dos cosas. Vemos que cuando sobrepasamos el cursor se crea un VDI en la carpeta snapshots. Aquí este empieza por 87, termina en BA y acá este empieza por 3F y termina en E0. Vemos que se crea entonces ya incluso antes de iniciar las máquinas eh, una nueva instancia, o no, perdón, un nuevo archivo eh, que es el disco duro base con los archivos diferenciales. O sea, básicamente este archivo nuevo que es del snapshot son los archivos diferenciales eh, respecto a la base que se encuentra fuera de las máquinas, que es este, el UMA. Siendo así, bueno, vamos a iniciar ambas máquinas al mismo tiempo para ver qué sucede.
Por un lado, entonces, empieza la máquina A y por otro lado empieza la máquina B. Siendo así, la máquina B, que es la que acabamos de crear, como está partiendo de la misma información que hay en el disco, pues debería pedirnos exactamente el mismo usuario y debería aceptarnos la misma credencial. Esperemos a que inicie, vemos que se acaba de iniciar más rápido la máquina bueno, la máquina B, la máquina aún sigue iniciándose. Mientras tanto, mientras la de la izquierda inicia, podemos ir iniciando esta. Esperemos que no se haya bugueado esta de acá. Bueno, la máquina B ya inició. Ya vemos que está el archivo original. La máquina A, pues no sé si es por temas de recursos, pero voy a pausar el video para eh, retomar entonces el inicio de la máquina A. Bueno, efectivamente era un tema de recursos. Retomando entonces, estamos acá en este punto donde iniciaban las dos máquinas y aquí pues vemos que la máquina B está funcionando correctamente y aquí tenemos la máquina A. Vamos a dar las credenciales y lo lógico sería que tuviéramos el archivo del escritorio máquina original en ambas máquinas, que es así como lo vemos en este momento. Siendo así, vamos a crear acá un nuevo documento vacío, pues vamos a colocar aquí el nombre que es A y vamos a crear aquí un nuevo documento vacío que es, bueno, antes en vez de ejecutarlo vamos a cambiarle aquí donde dice renombrar, B. Aquí vamos a, perfecto, entonces tenemos ya A y B. ¿Con qué podemos concluir con esto? Bueno, vamos para acá de nuevo a la eh, herramienta de medios de administrador de medios de VirtualBox y vemos acá que ya a partir del disco base que es de tipo multiconexión ya tenemos dos instancias que pertenecen a cada una de las máquinas virtuales, que estos son los archivos diferenciales que podemos evidenciar dentro de la ruta de las snapshots o incluso aprovechando pues ya que tenemos estos tres discos. Vamos a venir acá a la consola y vamos a ejecutar el comando vbox manage list HDDs. HDDs. Entonces, hecho este comando, vemos los tres discos reflejados. El primero, que es el que acabamos de crear como base, vemos aquí que pues, no tiene un parent, no tiene un padre asignado, pero este identificador es al cual apuntan las dos archivos de disco de cada una de las máquinas, que son los archivos diferenciales. Por eso vemos aquí el tipo de normal diferenciando. Entonces, básicamente aquí se guardan las diferencias respecto a este disco. Es como el resumen de todo esto. ¿Qué más podemos concluir de ello? Bueno, eh, vamos a hacer otra cosa. Vamos a apagar las dos máquinas. Vamos a entonces apagar primero esta y apagamos la otra. Vamos a hacer una clonación de alguna de las dos. Puede ser, por ejemplo, esta. Cuando hacemos una clonación de una máquina, vamos a verla aquí donde dice clonar, eh, con el tipo de clonación completa, no importa si nuestra disco sea tipo multiconexión, nos va a crear un disco completamente como si fuera normal. O sea, no va a haber una vinculación en la cual, como acabamos de ver, eh, se crea un disco, un archivo de discos que muestra solo las diferencias respecto a la base. En este caso, como estamos haciendo una clonación, eh, sea como una clonación normal hacia otra máquina, va a crear un disco, un archivo de disco independiente, pero con la información que tenía la que acabamos de crear. Es decir, es un consolidado de los archivos diferenciales y el archivo base básicamente. Entonces se crea un nuevo disco a partir de el compendio o la consolidación de estos dos archivos. Entonces vemos aquí que se acaba de crear este nuevo disco. Si nos remontamos de nuevo a la carpeta donde tenemos todas nuestras máquinas virtuales, aquí va a haber una nueva y pues esta es donde tiene
el nuevo archivo, que sería la consolidación del disco base y de los archivos diferenciales del disco, bueno, de la máquina que acabamos de clonar. Así que aquí tenemos nuestra máquina clonada. No vamos a ejecutarla porque pues, sería quemar un poco de tiempo del video. Así que podemos continuar con el laboratorio. Aquí ya creamos la máquina, analizamos los archivos, acabamos de crear la clonación. Pero bueno, vamos a verificar el funcionamiento simplemente por fines prácticos. No importa si nos extendemos un poco en el video entonces. Finalmente, pues bueno, lo que vamos a hacer después de verificar que funcione correctamente la clonación es hacer un snapshot de bueno, vamos a hacerlo con la primera máquina, pero vamos a hacer un snapshot a partir de una máquina que tiene un disco que tiene archivos diferenciales respecto a un disco base. ¿Para qué? Pues para ver cómo se crea entonces una dependencia como un árbol entre los diferentes discos en las cuales se van aguardando las diferencias del disco anterior que tenía las diferencias del disco base, por ejemplo. Así que vamos a entrar acá a esta máquina y verificamos que efectivamente como clonamos la máquina A, pues debería aparecer el archivo A y el archivo de la máquina original y todo consolidado dentro de un disco. No depende de ninguno del otro. Así que bueno, vamos a apagar esta máquina y vamos a volver a la máquina A, por ejemplo, que es la que tiene este tipo de árbol acá. Entonces vamos a venir a esta máquina y vamos a realizar una instantánea. Podemos hacerla directamente desde acá, como podemos hacerla directamente desde la máquina en ejecución. Así que pues por fines interesantes vamos a hacerlo aquí cuando entremos al escritorio. Entonces esperamos a que cargue. Cerramos este cuadro de diálogo. Aquí ya se está ejecutando la máquina A. Y perfecto, aquí ya entonces entra a las credenciales. Después entonces estamos en el escritorio. Vamos entonces aquí donde dice máquina. Venimos aquí donde dice tomar instantánea. Esperamos a que cargue. Ahora sí, tomar instantánea. Instantánea 1. Vamos a darle a aceptar. Entonces la instantánea se empieza a tomar, empieza a coger todos los archivos de configuración que tiene en este momento y la información de la memoria. ¿Qué nos interesa? Vamos aquí a herramientas y vemos que se acaba de crear un disco eh, de archivos diferenciales a partir de este disco que tiene archivos diferenciales respecto a la base. Algo pues bastante curioso que podemos evidenciar como una dependencia en árbol. Y pues para verificar aquí por medio de la línea de comandos, pues vemos aquí entonces la misma información. Tenemos un padre eh, con 0BB, 3Bs, que es el padre de estos dos, pero lo curioso es que acá este apunta hacia este de acá, el cual a su vez es hijo de este de acá. Entonces empieza a generar como una jerarquía a medida que estamos haciendo snapshots o creamos discos multiconexión. Y finalmente pues acá abajo tenemos el disco de la clonación, el cual pues, como hicimos un disco clonado, pues vemos que tiene el tipo normal base, un poco distinto a este que es un normal pero con archivos diferenciales. Y bueno, creo que siendo así, hemos demostrado a partir eh, de este video la solución para el laboratorio número 5 relacionado con el almacenamiento de discos y la gestión de un disco multiconexión. Así que hasta la próxima.